buenas tardes, bienvenidos a Café Expreso y nos encontramos en una sede muy importante, en una sede de educación para hablar justamente lo que a todos nos interesa, la educación, y que muchas veces criticamos, pero muy pocas veces desde donde estamos aportamos para cambiar o hacer algo para que el futuro de nuestros hijos sea mucho mejor. Bien, me encuentro con el economista Raúl Valencia Medina, él es consejero regional y además presidente de la Comisión de Educación del Gobierno Regional, y acaba así, calientito, bueno, falta muy poco para que se cumpla un mes de realizado el CADE 2015, la 7ª edición de educación de este CADE, y además un balance de la gestión que ha realizado hasta el momento el Consejo Regional. Muy buenas tardes, economista, bienvenido a Café Expreso. Rocío, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad y sobre todo darme la posibilidad de hablar dentro del campus de la Universidad César Vallejo y para las preguntas que tengas a bien formular. Bueno, 6 meses se han cumplido y todos le preguntarán, imagino que en diversas entrevistas, sobre el balance realizado de la gestión del Consejo Regional, sobre todo cuando usted preside una comisión muy importante como es la Comisión de Educación. 29 sesiones, dictámenes 7, comisiones de trabajo sesionando 48, reuniones 21, ordenanzas 63. Para mí es bastante a comparación de otros gobiernos. Bueno, en verdad ha sido una primera experiencia en estos 6 meses en el que, Rocío, sí puedo decir con mucha satisfacción que lo prometido y muchas veces conversado contigo en su momento de cambiar de rostro a la política doméstica era posible. Y el cambiar de rostro a la política doméstica y a la política en general era realmente hacer de la política el mejor instrumento de crecimiento y de desarrollo para la región. ¿Cómo ha hecho, dirían muchos, para hacer productivo estas sesiones? Recuérdenos algunos de los acuerdos más importantes aprobados. Bueno, lo primero que hemos hecho realmente ha sido hablar con sinceridad en el Consejo Regional de que aquí no puede haber politiquería, no puede haber demagogia y no puede haber circo, y que nosotros hemos recibido la confianza del pueblo para trabajar en favor de su crecimiento y de su desarrollo. Y creo que esto ha sido muy bien entendido, porque en estos 6 meses, Rocío, tú podrás decir lo contrario, y espero que no ha habido un solo titular en ningún medio de comunicación que salga del Consejo Regional realmente de escándalos ni de críticas. Absolutamente. Y yo quiero agradecer al inicio diríamos la comprensión, la madurez de todos los miembros del Consejo Regional, porque depusimos nuestros intereses de partido, de persona, para estar por encima de ellas y privilegiar los intereses de la región. Pero se ve un consejo muy ordenado, un consejo de entendimiento, de concertación, todos están marchando en un mismo sentido. Eso, bueno, era difícil conseguirlo. ¿Qué nos ha permitido eso que tú señalas muy bien? Nos ha permitido, digamos, llevar adelante 21 sesiones, 12 de manera ordinaria, 9 extraordinarias, y las extraordinarias fundamentalmente como un compromiso de los consejeros regionales para atender toda la herencia que recibimos de la gestión anterior, porque había realmente un cúmulo de, digamos, expedientes que no fueron atendidos porque estuvieron enfrascados en otro tema que no era realmente los intereses de la región. Pero lo positivo es que son 63 acuerdos aprobados, los más importantes. Los más importantes, primero, diría yo, el proyecto estratégico de desarrollo regional, ¿no? Que es, diríamos, la hoja de ruta por el que la región va a ir en los próximos 4 años de esta gestión, y en el que, digamos, están claramente identificados los principales proyectos de inversión sobre los cuales vamos a hablar. El segundo, digamos, acuerdo de importancia política es el haber aprobado el plan de lucha contra la corrupción. Fuimos el primer gobierno regional en el país, por si acaso, en tener una iniciativa desde el Ejecutivo, que lo compartió el Legislativo, el Consejo Regional, para darle un instrumento jurídico, ¿no?, institucional
al gobernador y esta pueda efectivamente, digamos, hacer una labor de control, de supervisión, de seguimiento, y se trate de quien se trate, desde esa oficina con grados de autonomía y de responsabilidad, realmente hacer la labor de lucha contra la corrupción, que no deja de existir. Claro que no. Admitir lo contrario sería realmente una falacia. El tercer gran proyecto, desde mi modesta perspectiva, es el haber aprobado algo que conversamos en aquellos momentos de la campaña preelectoral, y es el plan vial. El plan vial que va a permitir articular toda la región, ¿no? De tal manera que sobre todo las zonas andinas y altoandinas finalmente se integren al crecimiento y al desarrollo regional. O sea, poner en marcha lo que tanto se habla, la inclusión social, ¿verdad? Exacto. Ajá. Entonces, este plan vial va a permitir eso, y no es mentira, ya es una realidad, ya está aprobado, y el primer eje de los 6 ejes que tiene el plan vial es el eje andino, del cual hemos hecho mucho énfasis, claro, en varios programas tuyos. Y hoy día sí le puedo decir a la población, lo ofrecido está encaminado a su ejecución. ¿Cuál es el otro proyecto o acuerdo regional de importancia capital? Haberle dado los instrumentos jurídicos, los instrumentos legales, organizacionales y normativos a la autoridad portuaria. ¿Para qué? Para que efectivamente ese anhelo, ¿no?, de hace muchas décadas sea realidad. Además se aprobó el viaje también, ¿no?, a Panamá del jefe de la autoridad portuaria. Sin estos instrumentos, Rocío, realmente era imposible darle continuidad a una iniciativa política que finalmente es el deseo y la aspiración de un pueblo. Y entonces hoy día la autoridad portuaria cuenta con todos los instrumentos jurídicos, legales, normativos que no los tenía. Este es un modesto aporte de este Consejo Regional, y como resultado de esto es que la primera fase ya concluyó, que era, digamos, el estudio definitivo de dónde se va a construir. Claro, ya está el lugar. La segunda fase es, y que también ya concluyó, es el haber alcanzado estos estudios al Ministerio de Transportes y también a Proinversión, ya los tienen. La tercera etapa en la que estamos en estos momentos es exactamente en esperar dos comentarios que es inevitable, el del Ministerio de Defensa y el del Ministerio y el de la PCM. El Ministerio de Defensa, como una buena noticia para nosotros los lambayecanos, acaba de dar su visto bueno para la ejecución de este megaproyecto. Lo único que falta es el visto bueno de la PCM, que eso es obviamente casi seguro. Es decir, pero además ya hay postores interesados en querer invertir. En el camino no nos hemos quedado. El Ejecutivo y el Consejo Regional estamos trabajando articuladamente, que esa es otra forma de hacer política, Rocío. No solamente, digamos, mantener un equilibrio político en el Consejo Regional, sino que este equilibrio permita articular con el Ejecutivo para que los proyectos en favor del desarrollo regional se vayan dando. Y entonces tenemos, antes de que haya salido, digamos, la propuesta para el lanzamiento de ofertas internacionales, tenemos dos empresas internacionales que manejan megapuertos en el mundo interesados en el proyecto. Pero además en educación está el Colegio de Alto Rendimiento, ¿no? Bueno, el otro proyecto de importancia capital, también con la educación, efectivamente, bajo, digamos, estas modalidades de financiamiento, porque no siempre ahora es plata del Estado. Entonces el sector privado, bajo la estrategia de obras por impuestos, ha presentado 8 iniciativas de inversión en educación y en colegios en Chiclayo, que aproximadamente están entre 60 a 70 millones de soles. Esto, Rocío, ha sido aprobado por el Consejo Regional. Le hemos dado la facultad que ha solicitado el Ministerio de Educación y que ha solicitado, digamos,
el Ejecutivo del Gobierno Regional para que esto continúe. Es decir, en los próximos meses empiezan las obras de 8 colegios en Chiclayo, capital, para que efectivamente se reconstruyan, se modernicen, se equipen y con ello tener, digamos, 8 centros educativos ya emblemáticos de la región que van a ser atendidos para poder dar una mejor infraestructura y con ello una mejor calidad de educación. Pero lo último es el haber permitido también, con una visión de conjunto del Consejo Regional, la delegación de facultades, que así se nos ha solicitado, al Ministerio de Educación para la construcción del centro de alto rendimiento, que significa una inversión de entre 90 y 100 millones de soles y cuya empresa ya es conocida, es el Banco de Crédito, quien va a financiar este proyecto para el desarrollo de una educación de calidad en nuestra región. Finalmente, el otro esfuerzo desde el Consejo Regional es haber dado también la delegación de facultades al Gobierno Regional y al Ministerio de Agricultura para hacer realidad el proyecto hídrico. Es decir, aquello del cual hablamos. Es un gran proyecto para nosotros y que nos traerá muchísimos beneficios. Exacto, son aproximadamente 658 millones de dólares de una empresa que tiene interés bajo la modalidad de alianza público-privada para manejar todo el sistema de riego integral de los valles de Lambayeque. Bien, nosotros lo dejamos ahí, nos vamos a una primera pausa para regresar con más aquí en Café Expreso, conociendo y hablando de educación, para que usted tenga una idea del panorama de nuestra educación en la región Lambayeque y en el país. Además, les dejo con un interrogante. La educación, se dijo en el CADE, que empieza desde el vientre de la madre. ¿Qué cree usted? Volvemos con esto. Y uno de los eventos más importantes que se realizan todos los años y que reúne a ejecutivos y especialistas de diversa índole para tratar la problemática de nuestro país culminó hace poco, pero también llevó a cabo la 7ª edición del CADE de Educación, y donde este problema de la educación se trató muy a fondo y se buscó algunas soluciones. Algunos candidatos se presentaron, la experiencia no fue tan agradable porque se esperaba la presencia de más candidatos, ¿no? Finalmente se escuchó a 2 candidatos, pero uno de ellos dijo que la educación empieza desde el vientre de la madre. Bueno, sí, efectivamente, CADE 2015 ha sido, diríamos, un espacio donde volvimos a reconocer, entender, confirmar y afirmar que lo que hace más grande a un país, lo que hace más competitivo a una nación, es su capital humano, su gente. Pero para que esto sea realidad, necesitan una educación de calidad. No es puentes, no son carreteras, no son edificios, no. Primero es el capital humano con una calidad de educación. Pero capital humano, lo que usted ha reiterado en otras ocasiones y que se tocó mucho en el CADE, se necesita gerentes. Bueno, sí, pero antes de ello, ¿no es cierto? Ese capital humano con una educación de calidad no será posible si es que, lo dijimos en tus programas anteriores, en el CADE anterior también, y esta es una confirmación de lo que siempre hemos conversado tú y yo, y me alegra eso. ¿Y qué cosa es? Que finalmente el Estado y los políticos empiezan a entender que el capital humano que va a añadir valor debe y tiene que tener el Estado la responsabilidad de saber manejar el estado de gestación en el que la mujer entra en el proceso de embarazo. Ajá. Ahí empieza, desde ahí empieza la educación. Desde ahí empieza realmente el desarrollo de ese gran potencial humano que admiramos tú y yo y todos los televidentes en los Estados Unidos, en Japón, en Singapur, en la China.
en el que efectivamente como política de Estado es atender exactamente ese estado crucial del desarrollo de ese pequeño ser humano que está en formación. Y creo que esto significa también adicionalmente, como se ha reconocido por todos en general, no solamente por los políticos, sino por los empresarios de sobremanera, una política de Estado en nutrición. Los 5 primeros años el Estado tiene que hacer la mayor y mejor inversión en nutrición para garantizar la formación neuronal, ¿no?, de esas criaturas. Entonces lo que dijo Exacto. el candidato Pedro Pablo Kuczynski, que hay que preocuparse desde inicial por nutrir a los niños, vamos por un buen camino, es una propuesta muy... Absolutamente de acuerdo. Eso es lo que hace, ¿no es cierto?, esos países que admiramos nosotros. No hacen maravillas, lo único que han hecho es entender y comprender que para poder ser países competentes, competitivos, necesitamos seres humanos, ¿no es cierto?, bien nutridos, bien formados. Ajá. Y obviamente... Mientras haya desnutrición no va a haber especialistas. Absolutamente. Tan ¿No? Entonces, buenos. pero yendo un poquito más allá de tu pregunta, pues efectivamente la educación no puede seguir siendo tratada como es hasta ahora. Se está mejorando, pero incluso el mismo ministro de Educación, que es, diría, para mi modesta percepción, Rocío, es el mejor ministro que yo haya podido ver en los últimos 30 o 40 años. Y lo dice usted que es economista, ¿cuánto de nota le pondría? No, en verdad creo que es 20. Pero En Keiko verdad, le puso 15 de nota. no, pero bueno, pues, ¿qué es Keiko? Es Keiko, ¿no? Ella no sabe lo que significa realmente manejar educación. Pero Keiko quiere regresar a la educación técnica. Dice, bueno, hay muchas universidades y no hay institutos técnicos. No, y en verdad, Eso sería bueno desde el colegio, así es. colegios Pero, técnicos. digamos, la propuesta de ella, que no fue muy bien recibida por el auditorio, fue que para ella hay que construir otros institutos. El país ya tiene los institutos públicos y privados. Y obviamente lo que necesitamos como país es repotenciar lo que ya tenemos. Ya no construir, porque obviamente significa dejar de lado miles de millones de soles, ¿no?, que necesitan algo de millones, pero ya no miles, para poder realmente darle, diríamos, la infraestructura, ¿no es cierto?, que necesita, el equipamiento y obviamente la calidad docente. Pero ella propone que los institutos hagan una alianza con la empresa privada y que los estudiantes vayan a hacer sus prácticas en los institutos. Mira, yo te diría que efectivamente cuando estuvieron como ponentes empresarios de talla nacional, como la empresa Graña y Montero, en el sector construcción, como en el sector turismo y hotelero, Casa Andina, como estuvo también en el sector agroexportador, Damper Perú, que es una empresa trujillana que es líder en agroexportación. Pues, ¿qué dijeron ellos como empresarios que viven, que sufren el drama de no tener el capital humano del cual estamos hablando, profesional y técnico? Efectivamente, estas empresas y muchas otras han desarrollado internamente todo un programa de capacitación, todo un programa de formación de su propia gente, porque no hay en el mercado. Entonces, lo que están haciendo los políticos, creo sensatamente, para no desmerecer por lo menos un poco su interés, es recoger esa necesidad, esa angustia del empresariado nacional respecto de darle desde el Estado una educación diferente a las generaciones que estamos formando. Y esta educación diferente significa una educación dual, educación para el trabajo. Hoy día, Entonces, Rocío, en esta educación para el trabajo, ¿qué necesitamos? ¿Colegios técnicos? ¿Repotenciar nuestros colegios técnicos que existen? ¿Crear más? ¿O crear más institutos desde su perspectiva? lo que necesitamos son las dos cosas. Que los que deseen hacer educación secundaria común tendrán pues efectivamente esa oportunidad, ¿no? Y los que deseen una educación técnica tendrán esa oportunidad. O sea, no es, diríamos, incompatible. Es volver, Rocío, a 40 años atrás, cuando
tú has visto, yo he visto, había la formación técnica, había Claro que sí. una formación dual. Los que Terminaba querían- la secundaria y ya eras técnico, podías trabajar. Así es. Y en esos años, Rocío, en esos años gloriosos que se perdieron por los gobiernos de hace 40 años, el maestro ganaba aproximadamente, pues, algo así como $1,500, $1,600 al mes. Hoy día, 40 años después, está en el tercio de esa remuneración. Es decir, en vez de avanzar, hemos retrocedido en calidad y en infraestructura y naturalmente en remuneración. Y justamente, y por eso quizás el abandono, 40 años de abandono de educación es lo que se dice y se escucha mucho en estos últimos tiempos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por primera vez en la historia del Perú se ha dado un presupuesto a este ministro, a cual nuestro invitado le acaba de poner 20, ha conseguido uno de los presupuestos más grandes en la historia del Perú. Vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se va a distribuir luego de la pausa. Además, te recuerdo que si te gusta el café, haz como nosotros. Disfruta del riquísimo café femenino producido y cultivado por mujeres de las zonas altoandino noramazónicas. Café femenino, un gran café haciendo grandes cosas. Y si de tener un título profesional se trata, te recomendamos una de las mejores universidades, la Universidad César Vallejo. Lo ubicas en el kilómetro 3.5, carretera a Pimentel. Volvemos. Que te debemos otro café, porque lo vamos a invitar otra vez nuevamente y usted nos debe a nosotros. No, Rocío, muchísimas gracias por la oportunidad. Bien amigos, hasta aquí el programa, nos reencontramos mañana en un nuevo Café Express.